Hola chicos, bienvenidos a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a terminar con la historia de la captura de Atahualpa y algunos procesos históricos que sucedieron luego. Si no conoces de qué estoy hablando, puedes revisar la anterior sesión en la que te he contado la primera parte o la parte inicial de la captura de este poderoso inca. Te invito también a que le tomes atención a los datos del proceso en cómo ha sido capturado para que así puedas entender qué fue o cómo va a suceder hasta el final. Es una historia un poco triste, pero sin embargo es parte de nuestra historia y de hecho es de la historia más importante del Perú. Entonces, recapitulemos. Nos habíamos quedado en que Atahualpa había sido por fin capturado. Pizarro se para frente a él y le dice que es su prisionero. Atahualpa no puede ofrecer resistencia porque ha visto cómo su pueblo ha sido eliminado por los españoles. Así que decide simplemente mantenerse solemne y entregarse a Pizarro. Mientras Atahualpa está encerrado en Cajamarca, en esta plaza principal a la que ahora le denominaremos Fortaleza, porque los españoles empezaron a darle bastante vigilancia y protección para que no sean atacados, Pizarro se hace más entrañable con Atahualpa. ¿Por qué? Porque necesita conocer cómo es la tierra del Tahuantinsuyo. Pizarro al inicio se muestra reacio ante este tipo de contacto, pero entiende que si no cede a las peticiones de Pizarro será asesinado. Entonces comienza la etapa de interacción. ¿Qué pasa? Pizarro tiene a su traductor llamado Martinillo. Martinillo es la persona que suele decirle a Atahualpa todo lo que Pizarro está pensando, pero Atahualpa es una persona muy inteligente y progresivamente empieza a entender ya palabras más claras del mismo Pizarro, hasta que en cierto punto de esta captura, que duró un año, él ya podía dominar cierta parte del idioma. Como saben, ya es un hecho importante y a nivel mundial, Atahualpa le ofreció a Pizarro por su rescate o liberación 2 habitaciones llenas de oro y una de plata. En un afán de demostrarle a Pizarro que Atahualpa era poderoso y mejor que él, se levanta de su asiento, se para frente al muro de su habitación o de su recinto. Él estira el brazo y llega aproximadamente casi los 2 metros o más de los 2 metros, porque aunque no lo creas, los incas no eran bajos, de hecho éramos bastante altos. Así que le dice, hasta donde llegue mi brazo voy a llenarlo de oro, y de estas habitaciones te daré 2 y una de plata por mi liberación y mi rescate. Pizarro se encuentra asombrado del poder de Atahualpa e inmediatamente acepta la propuesta. Ahora, Atahualpa no es tonto, él ha entendido desde días anteriores, a partir de su observación, que Pizarro es motivado por el oro y por la plata. Sabe que lo que está buscando es enriquecerse. No le interesa mucho si acumula tierras o si tiene gente a su servicio. Le interesa cuánto oro puede recaudar, cuánta plata y cuánta joyería preciosa se puede llevar. Entonces, Pizarro acepta, deslumbrado, y le dice estoy de acuerdo. Y se inicia algo impresionante en el Tahuantinsuyo. Las personas reciben la orden de trasladar todo el oro que puedan para llenar esas habitaciones, pero a la par reciben la orden de que todo el oro que no llegue debe ser ocultado o trasladado a otra zona. Entonces, cada familia o cada grupo o social que existe en el Tahuantinsuyo empieza a dar sus aportaciones en oro para que se trasladen hacia las habitaciones que Atahualpa había prometido llenar. Pero otro sector estaba trasladando el oro a un lugar oculto o a un lugar seguro. ¿Por qué sucedía esto? No era que ellos quisiesen ocultar el oro. De hecho, debes saber que en el Tahuantinsuyo la relevancia del oro no era tan alta como para los españoles. De hecho, los quechuas o los ocupantes del Tahuantinsuyo creían que esta era la sangre de Dios y le veían un valor más ritual o un valor más sagrado. Entonces, si ellos se quedaban con el oro en sus poblaciones, probablemente los españoles iban a ir, los iban a asesinar y les iban a robar el oro. Para que esto no pase es que ellos deben deshacerse del oro y llevarlo a un lugar seguro. Pero no deben olvidar que su rey en ese momento ha ofrecido un rescate, así que tienen que llenar sí o sí estas 2 habitaciones.
Mientras esto está sucediendo, mientras las habitaciones se están llenando de oro, Pizarro está mirando asombrado la cantidad de objetos en metal que llegan delante de él, pero sin embargo prefiere no mostrarse tan emocionado frente a Atahualpa porque sabe que Atahualpa lo ve aún como un enemigo, pero sin embargo lo ve como una persona no tan impresionable. En ese momento ocurre otro suceso que es bastante popular y conocido. Por ejemplo, que Atahualpa aprende a jugar ajedrez. Resulta que entre las múltiples conversaciones que ha tenido con Pizarro, Pizarro lleva una caja de ajedrez para jugar con Atahualpa. Él se da cuenta que Atahualpa puede dominar el juego con perfección en unos cuantos días. Y ahí entra en el razonamiento de que Atahualpa en realidad es un gran estratega, puesto que el ajedrez reflejaba no solo un juego simple o un pasatiempo, sino también los movimientos guerrilleros que ellos podían realizar en el campo de batalla. Pizarro está impresionado con la sabiduría de Atahualpa y de hecho algunos pueden decir incluso que se encariña con su prisionero. Para cuando se han llenado estos tres recintos con oro y con plata, Pizarro viola su palabra y decide no liberar a Atahualpa. Atahualpa se indigna y ahora sí está muy molesto, es lo que no había pasado antes. Le expresa su molestia y le dice que es una falta de honor que lo haga. Él había prometido liberarlo, pero no lo hizo. Entonces entra en la última fase, que es la ejecución. En vista de que no lo han liberado, se tiene que buscar una excusa para ejecutarlo. Pizarro entiende que si libera a Atahualpa, Atahualpa va a volver a reorganizar a su grupo militar y sabe que ahora, como conoce el armamento español, va a ser más fácil vencerlo o derrocarlo. Como sabemos, Pizarro se ha aliado con ciertos grupos, pero esos grupos no son tan poderosos guerrilleramente hablando, entonces le tiene miedo. Si lo libera, sabe que va a perder, sabe que va a sucumbir y sabe que va a morir. Entonces busca una excusa para no liberarlo. ¿Y qué hace? Le dice a Atahualpa que debe convertirse al cristianismo o evangelizarse. Atahualpa no entiende de esto porque nosotros en el Tahuantinsuyo habíamos crecido bajo cierta idiosincrasia que nos obligaba a creer en el sol, en la luna o en Huiracocha, que era el creador de la tierra o el hacedor. Entonces, cuando le hablan de Dios, Atahualpa se muestra reacio a escucharlo. Sabe que no es para él este tipo de religiosidad nueva. Y tampoco entiende cómo funciona, porque no entiende por qué adoramos a un Dios crucificado o a un Dios que está representado en un libro. No logra comprenderlo. Nuestros dioses hasta ese momento eran cosas que podíamos ver, porque podemos ver el sol, podemos ver la luna, el arco iris, las estrellas, pero él no entendía a Dios, era muy abstracto. Entonces, se muestra reacio a hacerlo y Pizarro decide ordenar su ejecución. Su ejecución fue el día 26 de julio de 1533, un año después de su captura. Cuando lo están ejecutando, lo bautizan, lo obligan a bautizarse. Y él toma otro nombre, el que lo está bautizando, que en ese momento es Fray Vicente Valverde, decide cambiarle de nombre y él toma el nombre de Juan Francisco Atahualpa. Él fue asesinado, no quemado ni ahorcado como algunos creen. Él fue sujeto a una silla y se le cruzó una soga por el cuello que se fue presionando hacia la parte de atrás hasta asfixiarlo y dejarlo sin aire. Finalmente muere y con eso concluye la captura de Atahualpa. ¿Qué pasa después? Lo que no sabe Pizarro es que después de haber matado a Atahualpa ha alarmado a todo el Tahuantinsuyo. Desgraciadamente en el Tahuantinsuyo también hay una coyuntura que se venía arrastrando durante ya muchísimos años, que era que algunos grupos que habían sido capturados querían ser libertos otra vez. ¿Por qué? Porque ya se habían cansado del yugo del incanato. Entonces, Pizarro se hace cargo y empieza a difundir la noticia de que su Inca ha muerto y en ese momento él decide llamarse el nuevo Inca. Pero este plan resulta mal porque nadie lo apoya, a pesar de que los incas o los pueblos que están anexados al Tahuantinsuyo tenían rivalidades, no iban a aceptar a un español como su rey o como su gobernante. Entonces, él decide emprender otro camino y también desarrollar otro tipo de estrategia.
Parte de Cajamarca el 26 de julio, después inmediatamente de haber asesinado a Atahualpa, y empieza a cruzar Cajamarca. Entonces ahí se encuentra con sus aliados. Sus aliados son los tallanes, pero no son los únicos. De hecho, también estaban los chachapoyas, los cañaris, los quiteños, y dentro de este grupo, Martinillo y Felipillo, que eran los traductores de los que te había hablado antes, encuentran sus grupos de origen. Pero estos dos traductores, al encontrar sus grupos de origen, se dan cuenta que ya no pertenecen a los incas. Ya se han acostumbrado a su vida española y además en sus propios pueblos ya no los aceptan porque saben que estas costumbres ya se han entrañado en ellos. Ellos se encuentran muy tristes, Felipillo no puede continuar y al final él muere. El que continúa durante todo el proceso al lado de Pizarro es Martinillo, quien lucha por vivir y al final sí se termina adaptando a la cultura española y de hecho le gusta esta cultura, así que continúa con él. El 15 de septiembre de 1533, Pizarro decide poner en práctica su nuevo plan de ejecución en el Tahuantinsuyo. ¿Y qué era? Como él no podía ser inca porque los pueblos no lo aceptaban, decidió nombrar a alguien a quien pudiera manejar o a quien pudiera controlar, pero que tenga linaje real o sangre real, de tal forma que todo el pueblo lo aceptara. Es así que llega a buscar y encontrar a Tupac Hualpa. Tupac Hualpa o Toparpa o Topara, como algunos le dicen, es el inca que Pizarro elige bautizar y tener al lado para que el pueblo le haga caso y además domine a las masas. En ese momento, Topara es un adolescente, no entiende exactamente lo que está pasando, pero para no ser asesinado por el grupo de Pizarro decide continuar con él. Así que empiezan a viajar e inician el viaje hacia Cusco. Ellos llegan a Jauja en octubre en 1533. En este momento, Pizarro se encuentra con unos nuevos aliados que son los Huanca. ¿Qué pasa en este año o en este mes? Desgraciadamente, Topara o Toparpa o Tupac Hualpa es asesinado. La gente empieza a creer que fue Pizarro quien lo asesinó, pero para que Pizarro se libere de esa culpa y no lo acribillen a él por haber matado al inca heredero, decide echarle la culpa o asumir que el asesino en realidad había sido Chalcuchima. ¿Quién era Chalcuchima? Era un guerrero atahualpista. Chalcuchima, como saben algunos, era un guerrero impresionante. De hecho, hay datos históricos que dicen cómo murió Chalcuchima. Cuando se enteran que Topara estaba muerto y Chalcuchima era oficialmente el culpable, ordenan que éste sea quemado vivo. Chalcuchima era una persona que había estado ya capturado por Pizarro, pero nunca había cedido ante el poder de él. De hecho, siempre se había mostrado bastante rebelde y reacio a sucumbir a las culturas españolas. Él siempre creyó hasta el final en la idiosincrasia de los incas y por eso Pizarro le tenía respeto, pero también sabía que dejarlo vivo representaba un problema. Que Topara haya muerto y que Chalcuchima sea culpable, coyunturalmente, para Pizarro era perfecto, porque así eliminaba a aquello que no quería, que era un inca títere, y también eliminaba a un gran guerrero. Ordena su ejecución. Un día por la mañana, Chalcuchima lo suben en un atrio y lo empiezan a quemar vivo. Hay algunos relatos que dicen que mientras él se quemaba nunca gritó, nunca lloró, simplemente se aferraba al tronco al que estaba atado y estaba orando y diciendo sus plegarias en quechua, pero estas plegarias eran para sus apus. No había otro tipo de plegaria y así murió hasta el final. Después de esto, los españoles tienen que empezar a pensar cómo van a solucionar el tema de que no tengan un inca de respaldo, porque como saben, y les estoy diciendo, Topara ya muerto y era el único inca que podían manejar como querían. Así que empiezan a buscar nuevos aliados. Después de haberse redistribuido el territorio cusqueño, ellos empezaron a ultrajar los recintos sagrados del Cusco. ¿Qué quiere decir? Entraron
a la escuela de las Aglias o de las hijas del sol. Como saben por historia, en este lugar habían mujeres que eran bellas, seleccionadas para ser esposas del sol. Ellos escogían o ellas escogían el celibato y en algunas ocasiones también eran ofrendas de algunas ciudades hacia el sol. Ahora, ellas vivían en una especie de escuela, donde eran formadas en artes, en textilería, cerámica y otro tipo de actividades artesanales. Cuando los españoles entran al Cusco y están en pleno saqueo y en la euforia, entran a estos lugares y ultrajan a las mujeres. Naturalmente, las maestras o las protectoras intentan impedir que las aglias sean violadas, pero no lo logran. Algunas son asesinadas y violadas y otras simplemente violadas. Después de esto, los incas empiezan a destruir la ciudad, porque hay partes que para ellos representaban amenazas porque eran fortificadas, así que empiezan a destruirla. Esta es una forma en cómo Pizarro cree que debe manejar el Nuevo Cusco o destruir el Nuevo Cusco para que no se rebelen contra él. Después de esto, el 23 de marzo de 1534, empieza a ya haber coyunturas diferentes. Resulta que él decide en el Cusco fundar los primeros cabildos, o sea, ya decide implantar el gobierno español. Así que se hace una acta de fundación. Con esta acta de fundación se oficializa el gobierno de los cabildos en el Cusco. ¿Quiénes son los primeros cabildos? Uno es Beltrán de Castro y el otro es Pedro de Candia. Pero si bien es cierto, esto está intentando funcionar en el Cusco, hay algo que está pasando en España al mismo tiempo. 2 días antes, la corona española se ha reunido para ver cuál es la situación de Pizarro. Y justo el día en el que se oficializan los cabildos en el Cusco, o sea, el 23 de marzo de 1534, llega un acta o una cédula real a Perú, a Cusco. En esa cédula o real nombran a Francisco Pizarro como gobernador y capitán general de Nueva Castilla, o sea, de todo el nuevo territorio, especialmente en ese momento de Cusco. Ahora, cuando Manco Inca, se entera que él va a ser el nuevo gobernante, está fastidiado, pero Pizarro sabe que no puede asesinarlo y decide nombrarlo oficialmente Inca. Ahora, Pizarro sabe que cuando uno asume ser Inca, tiene ciertos atributos en su vestimenta que lo diferencian del pueblo quechua. Una de esas es la mascaipacha, que es la corona. Pizarro le dice a Manco Inca, tú vas a ser el nuevo Inca, pero no le da ninguna corona y lo prohíbe de utilizar mascaipacha. En ese momento se sabe que Manco Inca es su Inca títere nuevo, que sabe que lo puede controlar y manejar. Y además que el pueblo siempre le va a rendir tributo y por ende mientras él lo controle, todo el pueblo estará controlado. Otra cosa que debes saber es que el pueblo era tan leal de su Inca que no se rebelaba porque sabían que él corría peligro. Si Manco Inca era asesinado, el pueblo también lo iba a hacer. Entonces ellos evitaban rebelarse por temor a que su rey muriera. Otra cosa que debemos saber de esta etapa son las fundaciones de las ciudades. En vista de que Pizarro ya se ha intentado posicionar del territorio, para hacerlo real o para hacer que las personas entiendan que ya es oficial, él empieza a fundar diferentes ciudades en todo el Tahuantinsuyo. Dentro de estas ciudades está, por ejemplo, la de San Miguel de Piura en Tangarara, que fue la primera en 1532. Luego, cuando llegó a Cusco, él funda Cusco el 23 de marzo de 1534. En su travesía hacia la costa, en Jauja, el 25 de abril de 1534, funda la capital de Nueva Castilla, o de lo que ahora es su gobierno. Después llega a Lima y la funda el 18 de enero de 1535. Fue subiendo hacia la costa y se encontró con Trujillo y también fundó otra ciudad, y fue en 1535 igual que Lima. Subió un poco más y llegó a Chachapoyas y en ahí fundó una ciudad en el año de 1538. También fundó León de Huánuco en 1539, Huamanga también en 1539, Arequipa en 1540 y finalmente Moyobamba en 1541.
Todo esto ha pasado y son aproximadamente 10 años desde que los incas han llegado o desde que los españoles han llegado al territorio inca. La situación es caótica, los quechuas no entienden si deben otra vez respetar al inca o si ahora tienen un nuevo rey que es un español. La coyuntura es terrible y existe mucha desidia social. En este momento todo el mundo está criticando a Manco Inca porque él sigue siendo un inca títere, pero ya ha alcanzado la juventud. Y al ver que ahora es una persona más racional y es una persona más con más valor, él decide armar una resistencia contra Pizarro. Esta representaría la última resistencia inca pura contra Pizarro. ¿Qué pasa? Él se subleva, él ve que sí lo están utilizando, él sabe que es negativo para su pueblo seguir siendo utilizado y en el año de 1533 decide sublevarse, rebelarse contra aquel que lo ha tenido cautivo durante tantos años. Así que inventa una forma de escaparse de los españoles. Igual que Atahualpa, Manco Inca ha observado que los españoles tienen un delirio por el oro. Así que inventa un cuento. Él le dice que hay un ídolo de oro que es una réplica en tamaño y proporciones y que él lo puede traer para regalárselo a Pizarro. Eso significaba para ellos bastante oro, así que sin dudarlo lo dejaron ir. Manco Inca escapa con el cuento de encontrar el ídolo de Huayna Cápac y se va hasta el valle de Yucay. Luego, ahí se encuentra con un grupo de atahualpistas que todavía pueden luchar a su favor. Se instalan en Sacsayhuamán para empezar con la primera etapa de la resistencia. Cuando está sucediendo esto, desgraciadamente los españoles responden con bastante fuerza y en esta batalla muere uno de sus capitanes más fuertes y más poderosos conocidos en el momento, que era Suruhuamán, también conocido o mal conocido como Cahuide. Para los que saben un poco de historia de Suruhuamán o Cahuide, saben que es uno de los guerreros más grandes y poderosos que han tenido en el imperio inca. De hecho, dicen que él podía frenar hasta 2 caballos solo con las manos, porque era bastante poderoso. Él se sacrifica y se suicida antes de caer o sucumbir bajo el poder español y prefiere sacrificar su vida desde los torreones de Sacsayhuamán para no ser capturado. Ahora, con esto estamos en la primera etapa de la resistencia. Te invito a que en la siguiente sesión te enteres un poco más de lo que sucedió después y quiénes siguieron con este proceso para volver a rescatar el Tahuantinsuyo. No te olvides que esto es talleresencasa.com, mi nombre es Laura Mejía y nos vemos en la siguiente sesión.